Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Estamos a 22 de septiembre del año 2020, un año bastante extraño. Y esta es la segunda edición, el segundo webinar de preguntas y respuestas alrededor del Círculo de Seguridad y del Círculo de Seguridad Parental. Mi nombre es Arwen Cabán, soy facilitadora del Círculo de Seguridad Parental desde el año 2018. Y hoy nos va a acompañar Carlos Guerrero, entrenador del Círculo de Seguridad Parental. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, tardes para todos ustedes. Para mí el día recién está empezando, pero muy buenas tardes. Como decía, mi nombre es Carlos Guerrero, soy uno de los entrenadores del Círculo de Seguridad. En Círculo de Seguridad estamos muy alegres de poder compartir recursos más con personas de habla en español y estamos haciendo esfuerzos para mejorar esto. Entonces, me alegra mucho estar aquí. Yo he estado con Círculo de Seguridad envuelto por los últimos 15 años. Y ha sido todo un viaje especial para mí como persona, tanto como terapista, ¿no? Entonces quiero compartir parte de eso con ustedes y sobre todo escuchar de ustedes preguntas, pero también sus experiencias acerca de cómo están aplicando, cómo piensan que el Círculo de Seguridad puede ser de ayuda para ustedes y sobre todo para las personas, familias con las que trabajan. Qué bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que va a ser muy nutritivo para todos el poder compartir contigo esta hora. Voy a empezar compartiendo con los asistentes en la página web del Círculo de Seguridad Internacional. Bien, es una página que fue renovada hace poco. La verdad es que tienen mucha información sobre el Círculo de Seguridad. Por ahora esa información solamente está en inglés. Okay, pero estamos haciendo como un trabajo muy fuerte, con mucha energía, para que poco a poco cada vez más materiales y contenidos estén en español. Bien, y por un lado quería mostraros a todos los entrenamientos, la pestaña de entrenamientos. Carlos va a iniciar un entrenamiento esta semana, un entrenamiento online en inglés. Ese entrenamiento online para facilitadores del Círculo de Seguridad Parental por ahora solamente se está ofreciendo en inglés, pero se espera, sí, Carlos, que para inicios del 2021 puedas impartir esa formación en español. Okay, entonces tenemos aquí las distintas formaciones. Algo que voy a señalar para los que ya sois facilitadores, porque sé que en este webinar hay unos cuantos facilitadores y facilitadoras del Círculo de Seguridad Parental que trabajáis en español, pero que os habéis tenido que entrenar muchos de vosotros en inglés y que lo podéis manejar. Un entrenamiento que hice este mes y que estoy enamorada y que de verdad que os animo a realizar, que es el de Core Sensitivities. Entonces, Carlos, no sé si quisieras compartir un poquito información. Bueno, esta es la formación en persona, ¿okay? Pero vamos a tener esa formación en inglés, online, ¿verdad? Sí. Core Sensitivities es un entrenamiento importante dentro del proceso en Círculo de Seguridad y estamos creando una plataforma para poderlo dar a través online. Anteriormente se daba presencial, pero hemos desarrollado un proceso para tener este entrenamiento de las sensibilidades de base de las core sensitivities online y va a estar disponible empezando en octubre. Arwen mencionó porque ella fue parte del Beta Project que estábamos teniendo. Entonces, pero se va a poder abrir para el resto de la gente en octubre, a finales de octubre. Entonces, muy pronto van a ver. Y como Arwen mencionó, estamos haciendo entrenamientos en inglés. Yo sé, Enrique
Arellano nos va a acompañar hoy. Él iba a ser la persona que nos había ya invitado a dar un entrenamiento presencial en España. Desafortunadamente, por toda esta situación que ha pasado con COVID, no se pudo hacer. A medida online esperamos tener un entrenamiento para principios del 21. Pero más importante que eso, esperamos que una vez que en el mundo podamos manejar de una forma más apropiada toda esta situación de COVID, podamos estar presencial tanto en España como en otros lados de habla hispana, ¿no? En Latinoamérica. Qué bueno, Carlos. Sí, te esperamos, mira, con los brazos abiertos aquí en España, con muchas ganas de que vengas a entrenar. Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, con las preguntas. Vamos a empezar con un facilitador muy especial del Círculo de Seguridad. No me arriesgo a decir que yo creo que ha sido el primer facilitador en España del Círculo de Seguridad Parental. Y le voy a pedir, a ver cómo consigo. Hola, hola. Enrique, Hola, ¿qué tal? a ver si se te activa. Ahí estamos, Enrique. Hola, muy buenas. Arwen, Carlos, buenas tardes. Qué bueno verte, Enrique. Qué bueno Mucho que nos gusto acompañes. saludarles. Gracias por esta invitación tan importante para los que hacemos facilitación de grupos para padres COSP. Y sí, esperamos que la pandemia remita y podamos reunirnos pronto en España y en América Latina. Ojalá sí. Persona. Fíjate, Enrique, y hasta que nos podamos reunir, yo os voy a animar a profundizar en el círculo de seguridad, y para eso Enrique en su editorial ha hecho un trabajo magnífico, y yo os animo de verdad a, si estáis interesados en el círculo de seguridad, a tener este libro. ¿Okay? Libro de cabecera, Círculo de Seguridad, Intervención del Círculo de Seguridad, de la editorial Eleftheria. Okay. Gracias. Sí, es el manual para los profesionales. Muchas gracias por mencionarlo. Efectivamente. El libro que acaban de mostrar fue el primer libro que se publicó donde se habla de toda la intervención de círculo de seguridad. Entonces incluye todos estos términos a un nivel mucho más profundo para el entendimiento de cuál es el marco de intervención que se tiene, ¿no? Es especialmente para personas clínicas. Es un libro con mucha información y lo voy a decir en forma personal, es el libro de cabecera, o sea, es donde estoy regresando muchas veces. Como les digo, yo he estado envuelto con Círculo de Seguridad por 15 años y partes de ciertos capítulos. Un capítulo que para mí es muy importante es el capítulo 9, donde se habla de las sensibilidades, ¿no? Entonces es algo donde siempre regreso a buscarlo, y para mí fue muy emocionante poderlo ya tener en español. Totalmente, totalmente. Ahí, Enrique, las gracias serían para ti. No, de nada. Esfuerzo Es que... nuestro trabajo y muchas gracias por presentarlo para las personas que están interesadas en estos temas. Qué bueno. Enrique, vamos a echar un vistazo todos a las preguntas que has planteado. En este sentido, yo voy a animar a los participantes de estos webinars a que nos envíen preguntas. ¿Bien? Estas preguntas luego las vamos a poder reflexionar, así como vamos a hacer contigo, Enrique. ¿Ok? Muy bien. Todos juntos. Hay varias preguntas que has planteado, todas muy, muy interesantes. Entonces, si os parece bien, voy a leer las preguntas. ¿Bien? Voy a leerlas todas. Y vamos a ver cómo vamos reflexionando sobre ellas. ¿Os parece? Muchas gracias. ¿Sí? Me encanta que lo leas tú. Ay, muchísimas gracias, Enrique. Vamos con tus preguntas. ¿De qué manera debe prepararse un facilitador del Círculo de Seguridad Parental para impartir el curso a los padres?
Me refiero a qué estado de ánimo, qué tipo de reflexión previa necesita hacer un facilitador para mejor recibir a los padres y madres que asisten a los cursos. Ok, ahí tendremos una, ¿verdad? ¿Qué estrategia motivacional nos sugieres para apoyar a los padres a reflexionar sobre sus propias crianzas cuando estos muestran renuencia a reflexionar, ya sea porque no quieren ver fallos en sus padres o considerar que lo que hacen es ya correcto y que entonces son los hijos la fuente de todos los problemas? ¿De qué manera el círculo de seguridad parental resuelve la vergüenza implícita que hay en todos sobre las dificultades que se presentan con los comportamientos de los hijos, sobre no saber hacerlo bien como padres, como facilitadores? Algunos padres y madres son hipercríticos de sí mismos y de los demás y se esperan un método 1, 2, 3 que lo resuelva todo. Llegan con prisas y presionan para obtener resultados. ¿Cómo ayudarles para hacer un cambio de paradigma en relación al curso? Ok, entonces esas preguntas las tenemos aquí de fondo y yo voy a animaros, Carlos, Enrique, a que reflexionemos sobre ellas. ¿Sí? Gracias, gracias. Antes de entrar en eso, quisiera que todos los que estamos presentes hoy, ¿no? Siéntanse libres de utilizar el chat y poner comentarios, ideas a medida que tenemos esta conversación, si tienen algo. Yo creo que para todos nosotros sería también muy importante escuchar de ustedes, que sienten, piensan sobre este proceso. Gracias. Pues cuéntame, Enrique, no sé, nosotros hemos hablado anteriormente un poco de esas cosas, pero cuéntame, ¿cómo viene esto a tu mente? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y cómo quisieras continuar con esto. Bueno, estos son producto de una reflexión después de haber dado algunos entrenos a grupos pequeños de padres en mi consulta en Barcelona. Y me di cuenta que en el primero yo estaba más preocupado porque era el primer curso que daba, que no en lo que les estaría pasando a los que venían a tomar el curso, ni lo que les estaba trayendo a hacer el curso, y me di cuenta que algo me estaba faltando en conceptualizar la variedad de situaciones familiares con lo que vienen los participantes a lo que les trae a tomar el curso, o sea, ¿no? Y decidí lanzar esta primera pregunta para, pues, crear un espacio compartido de reflexión, ¿no? Creo que es como la acogida que yo le puedo ofrecer a estas madres y padres que quieren buscar este tipo de método de parenting, ¿no? Entonces, quería compartirlo. Si tú tienes unos matices, unas ideas, son bienvenidas, ¿no? Enrique, mira, tú estás hablando exactamente, claro que eso va a pasar, o sea, uno empieza a facilitar los grupos y uno tiene todas sus propias preocupaciones de, wow, tengo que poner todo esto, y tú estás demostrándonos a todos, ¿no? Ese nivel de reflexión, ¿no? De ser grande, fuerte, sabio y bondadoso, que es darse cuenta, ok, ¿qué está pasando aquí? Es mirar lo que está sucediendo, qué está pasando con los otros, pero algo muy importante que tú nos demostraste ahorita es qué está pasando con uno mismo. O sea, tú empezaste diciendo, no, yo estaba muy preocupado por esto, lo otro, era mi primer grupo, ¿no? Y en medio de eso, no paré a ver esta otra parte de los padres. Y eso es algo fundamental, no solo en facilitar círculo de seguridad, ¿no? Esa es la base de la relación, ¿no? El poder estar para y con alguien más necesita que yo esté lo suficientemente regulado, que tenga suficientemente una base de regulación conmigo para poder hacer esto. Y dentro de eso,
son varias cosas, ¿no? Pero algo muy importante que tú acabas de mencionar es ese punto. O sea, ¿qué es lo que yo necesito para estar presente? ¿Con quién voy a estar presente, ¿no? O sea, tú mencionaste algo muy bonito y es saber, bueno, ¿qué es la motivación? ¿De dónde viene cada una de estos papás, mamás, cuidadores que están viniendo? ¿De dónde vienen, no? Círculo de Seguridad habla que nosotros empezamos con el convencimiento absoluto de la intencionalidad positiva. Y esa pregunta de dónde vienen nos ayuda a buscar, a mostrarles a los padres esa intencionalidad positiva. Que ellos, ¿no? En el fondo lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Ahora, para lograr eso, cualquier práctica, o sea, yo no puedo decir exactamente qué práctica cada uno podemos hacer para estar lo suficientemente presentes para los otros. Y es muy importante poderlo hacer, ¿no? Aquí en inglés le llamamos Mindful Self-Regulation. Estar plenamente consciente de lo que está sucediendo. Entonces son estas diferentes prácticas que se pueden hacer para poder estar allí. Nosotros recomendamos parte de eso leer los capítulos antes, ¿no? No tan solo para decir, oh, esto es lo que tengo que decir, pero como para entrar dentro de estos son los conceptos. Aquí vamos a estar tratando de hablar con los padres, ¿no? No es tanto para enfatizar o primero digo esto y después digo lo otro, pero es para entrar en el mismo ámbito del proceso con los papás, ¿no? Muy bien. Bueno, me gustaría compartir con vosotros, Enrique, Carlos. Yo lo primero que descubrí fue cómo no tengo que entrar a los grupos. Y el llenar la agenda, el tener la agenda completamente llena, el no tener tiempo, por ejemplo, casi de comer, de preparar esa sesión, algo que estás diciendo, Carlos, tan importante, de dedicar un tiempo a hacer ese cambio en estado mental. Voy a cambiar mi estado mental. ¿Bien? Voy a prepararme para esta sesión. Para eso hace falta tiempo. Para eso hace falta, en mi caso, por ejemplo, estar suficientemente descansada, haber dormido bien, no haber tenido muchas sesiones de terapia individual, que son muy intensas, ¿vale? Y mentalmente como que se pasa mucho desgaste. Tener tiempo de comer, esa parte de autocuidado, ¿bien? Magnífico, sobre todo yo creo en los primeros años de práctica el leerse el manual que vas a utilizar a lo largo de la sesión, ¿vale? Ese guión que tenemos los facilitadores, ¿bien? Con esa parte previa, el enfocar nuestra mente a qué es lo que vamos a hacer, recordar cuáles son los padres que tenemos en ese grupo, cuáles son los niños, porque el padre va con un niño de la mano. ¿Por quiénes estamos haciendo este grupo? ¿No? Hacer como ese trabajo de orientación y como dice Carlos, pues cada uno lo tendrá que hacer de una forma distinta. Yo, por ejemplo, ya he reconocido qué es lo que no tengo que hacer y algunos pasitos que tengo que dar para que cada vez mi estado mental sea un estado mental mucho más capaz de resonar con el otro. ¿Sí? Qué bueno. Ahorita que mencionaste esto, alguien que me vino a la mente, hablando con ustedes en este momento, es Jerry Paul. Jerry Paul ya está retirada, pero es una psicóloga que trabajó muy, muy cercana con Bowlby y con Ainsworth. Y nosotros tuvimos la fortuna de que después se vino a vivir aquí a San Francisco. Yo vivo en Oakland, al otro lado de la bahía en San Francisco. Entonces hemos tenido la oportunidad de tenerla a ella como alguien que nos ha guiado por mucho tiempo. Y algo básico que ella siempre menciona, ¿no? Es esta idea de tan importante o más importante de lo que uno está haciendo no es lo que uno hace, sino cómo lo hace. Que es esa habilidad de cómo estar presente. Y para esa es que estas ideas de prepararme, de estar lo suficientemente
dispuesto a estar para y con el otro son fundamentales, ¿no? Yo quisiera hacer un paralelo, que estas preocupaciones, cuando uno se empieza a llenar de preocupaciones, tiene que pasar esto. En cierta forma es un poquito como la música de suspenso empieza a apoderarse de uno, la música de Tiburón. Me va a llamar la atención, Carlos. Hemos tenido discusiones sobre el término. La música de Tiburón empieza, ya, especialmente en España, la música de Tiburón empieza a apoderarse de uno mismo, entonces uno deja de ver las necesidades del otro, deja de ver la realidad del otro, de la mamá, el papá que están participando en un grupo, ¿no? Y la forma de poder identificar la música de suspenso es poder estar en un estado de mente que sea de mayor habilidad de reconocer eso, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias. Vamos a recordar, si os parece, la siguiente pregunta que nos estaba planteando. Es muy específica, son preguntas específicas de facilitador. ¿Qué estrategia motivacional nos sugieres para apoyar a los padres a reflexionar sobre sus propias crianzas cuando estos muestran renuencia a reflexionar, ya sea porque no quieren ver fallos en sus padres o considerar que lo que hacen es ya correcto y que entonces son los hijos la fuente de todos los problemas? Nuevamente, Enrique, cuéntame un poquito más. Claro, Háblame. cuento. Cuando están las preguntas para hacer al grupo, es común tener algunos participantes, las preguntas de autorreflexión que vienen en los capítulos de la facilitación del curso. Es común ver hombres, mujeres, parejas decir, bueno, aquí no hay nada que decir, ¿qué tengo que responder? O mis padres hicieron lo mejor que pudieron conmigo, yo les debo solo honor y gloria. Y aquí no hay ningún problema, pero dime qué hago con mi niño que no para, que no se duerme, que es malcriado a la hora de ir al colegio, que no quiere ir al colegio, que tira la comida. ¿Qué hago? Dímelo. Yo no veo nada en estos videos que me estás mostrando. Una pregunta, en esa experiencia, ¿esto pasó al principio, en el primer capítulo? ¿Era una pregunta constante desde el primer episodio hasta el octavo? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó esto a la mesa de facilitación? A mí me llegó como una actitud subyacente de defensa de la persona, de sí misma, ¿no? No hacia mí ni hacia el material, pero una incapacidad de entrar en sí mismo, ¿no? Sobre todo los padres que venían acompañando a las madres o que habían sido traídos a la formación por sus esposas, por sus mujeres, ¿no? Entonces, una renuencia a estar participando con lo que se está mostrando, con los videos, con la charla que se da, o cuando la esposa comparte algo sobre su vivencia con su hijo, el padre no participa o responde de esta manera que ya he mencionado, ¿no? Sí, donde pone todo en su hijo o su hija. El problema, hemos venido para arreglar al niño. Aquí no hay nada que arreglar conmigo, ¿no? O sea, sí es que es la mentalidad de arreglar, porque el curso no es de arreglar, ¿no? Pero ese es un poco el tema. Pero la presión es eso, ¿no? Es qué Sí, puedo hay hacer una ya. presión, sí, notable. Y mira, en cada grupo y para todos nosotros, ¿no? Eso generalmente ya todos quisiéramos tener esa
píldora mágica que pudiera arreglar las cosas y dame la solución de todo esto, y tú lo acabas de decir, ¿no? La solución está más en entrar en este proceso de reflexión. Y gran parte de eso es poder ayudar uno desde el principio, cuando uno está enmarcando la intervención en círculo de seguridad, empezar a hablar, que este es también un proceso personal, ¿no? O sea, al principio empezar a hablar, esto va a ser acerca de nuestros hijos, pero también acerca de nosotros, ¿no? Y la otra parte muy importante con esto es poder darle espacio a lo que tú estabas diciendo ahorita, Enrique, que es encontrar cuál es el afecto de la persona, cuál es la emoción, cuál es el sentimiento que está presentando en eso, ¿no? Si pensamos en cuestión de círculo de seguridad, lo está presentando como exploración. Dime algo que queremos hacer, ¿no? Dime qué es lo que tengo que hacer. Y lo que está mostrando es una miscue, digamos, una señal incorrecta. Equivocada, ¿no? Carlos. Una señal equivocada. Una señal equivocada, ¿no? Y Enrique lo está describiendo, porque por dentro está hablando de todo eso. Entonces, ¿cómo tratar de hablar un poco más de pronto eso es algo en la parte de abajo del círculo? Y empezar a encadenarnos. Por eso yo decía, bueno, ¿cómo si aparece en la primera sesión empezar a hablarlo dentro de términos de círculo de seguridad? Y, diría, no el pero. Y el otro punto importante es cómo reconocer la preocupación del padre, ¿no? O sea, cuando hablo del afecto, es reconocer, claro que esto es importante. Y es difícil, ¿no? Y quiere encontrar esta solución. O sea, en parte de lo que estoy hablando es en los entrenamientos con quienes ustedes hayan atendido, los entrenamientos se hablaba de relación, afecto, reflexión. Entonces, ¿cómo mantenernos en ese punto? Cuéntame, Enrique. Gracias. Es un punto muy importante porque me ha traído a la mente que quizás lo que se mostró más adelante con esta persona, que además había varias, era el cambio de pensamiento de que un comportamiento de un niño desregulado se responde con castigo. ¿Vale? Entonces, como aquí no se habla de castigos, ¿no? Entonces, eso era un poco el punto de defensa de este padre, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dejar de castigar si lo que está haciendo el niño está mal, ¿no? Ante su mirada, ¿no? No, entonces, esto era un poco algo difícil de mover de esa óptica, ¿no? De que un mal comportamiento de un niño, ¿no? No merece una respuesta negativa del padre, ¿no? Y Enrique, y el otro punto también, nuevamente, cada sesión va a ser una nueva oportunidad para volver a cada uno de estos tópicos, ¿no? Claro. El otro punto en la facilitación es también, obviamente, la idea es cuando padres están dando mensajes como, digamos, es algo que a mí como que no me suena. Yo lo que quisiera es cambiar esa idea en el momento, ¿no? También recordar que estamos en un proceso. O sea, y este proceso es parte de facilitar esa reflexión. Algo parecido a lo que acaba de ocurrir ahorita, de que cuando yo mencionaba esto, entonces tú pensaste, oh sí, ¿no? Y esto me trae a la mente que Claro. papá después hizo esto. Estamos nuevamente en esa conversación de entonces, ¿cuándo? O sea, si podemos quedarnos más con los padres acerca de, cuénteme un poco más cómo esas situaciones pasan. ¿Qué es lo que, cuando su niño hace lo que el padre haya dicho? Entonces, usted, ¿cómo responde? ¿Cómo se siente a eso y cómo responde?
Cuando usted responde a eso, entonces usted, como que su niño se siente, responde a eso. Y nos quedamos más en el entonces, ¿cuándo? ¿No? Que es cuando hablo del entonces, ¿cuándo? Es una de las guías que estamos dando en Círculo de Seguridad de facilitar, por un lado, la capacidad de observación en los padres. O sea, que no es simplemente, oh, no quiere escucharme, es un malcriado. Hagamos eso un poco más lento. Entonces, papá, mamá puede decir, oh, ya, el niño hizo esto y yo le respondí de esta forma. Cuando yo le respondí de esta forma, el niño hizo esto, a mí me hizo sentir de esta forma y yo respondí de esto. ¿No? Ese es el principio de ese diálogo reflexivo. ¿No? Muy bien. Y en el otro lado, si estamos confrontándonos mucho, ¿no? Si estamos confrontándonos mucho, reconocer nuevamente el afecto y poderlo reconocer, decir, claro que esto es difícil y aquí vamos a regresar, ¿no? Vamos a tener más sesiones para regresar. Alguien estaba poniendo en el chat que el entonces, que no entendía muy bien el entonces cuándo. Una de las técnicas o de las recomendaciones más que técnicas, porque es algo más acerca de crear ese proceso de estado de mente. Es la idea que cuando los padres nos están hablando acerca de sus interacciones con los hijos, la forma más útil para crear mayor habilidad de observación es entrar en un diálogo de lo que nosotros le llamamos entonces cuándo. Poder hacer que la descripción del padre sea más lenta acerca de qué es lo que está pasando. Y el entonces cuándo es básicamente, esas son las preguntas que vienen del facilitador, ¿no? ¿Cuándo tu niño se enoja? Entonces, ¿tú cómo respondes? Oh, no, yo hago eso. ¿Cuándo tú haces esto, eso? Entonces, ¿cómo tu niño responde a eso? Y en medio de esto, crear también esta otra pregunta que es, ¿cómo crees que se está sintiendo el niño? Y empezar también, no solo pensando en el niño, pero en el padre, ¿no? Claro. ¿Cómo esto te hace sentir a ti? Claro, entonces, claro. el entonces, ¿cuándo? Es esta idea de entrar en un diálogo reflexivo pensando en en facilitar que el padre empiece a reflexionar un poco más acerca de la experiencia del otro, del niño. Espero que quien estaba poniendo en el chat esto le aclare el entonces cuándo. Muy bien. Magnífico. Carlos, mira, yo haría ahí señalar, estás hablando de cómo hacer este proceso con un padre. El padre ya está compartiendo en ese momento una situación que es difícil para él, una situación en la relación que es difícil, ¿bien? Y como es cierto, a medida que van pasando las sesiones del Círculo de Seguridad Parental, cómo el padre va teniendo un vocabulario nuevo y unas capacidades nuevas de observación, van a tener ese mapa para poder hablar con términos que describen algo que ya estaba sucediendo, algo que estaba oculto a simple vista, ¿verdad? Entonces, desde la primera sesión voy a compartir, si os parece bien, el mapa del Círculo de Seguridad completo. Bien. Desde esa primera sesión, a los padres se les invita a observar una serie de vídeos y la primera pregunta es, ¿qué has visto? Ese cuándo entonces es desarrollar esa capacidad de ver. Bien, luego pasaremos a esa parte de suponer. Entonces vamos a ir describiendo en términos de cuándo el niño se ha levantado, entonces el padre ha hecho esto. A lo largo de las sesiones lo vamos a hacer, el entrenamiento es con una diada que está en pantalla y cómo los padres nos traen su propia situación en casa y lo vamos a poner en práctica en las sesiones con su propia situación. Alentando esta reflexión y este diálogo cuando entonces. Bien,
Otra forma de ver ese cuándo entonces es un organiza mis sentimientos. ¿Cómo empezamos esa organización de sentimientos? ¿No? Con una descripción muy detallada de todo lo que ha ido ocurriendo y poco a poco le vamos añadiendo esas piezas, Carlos, ¿verdad? De ¿cómo crees que se sintió el niño? ¿Cómo crees que se estaba sintiendo el niño? ¿Sí? Ya. Ese es el proceso, ¿no? Y lo otro es recordarnos a nosotros. ¿No? Enrique, yo me acuerdo la otra vez tú también hablando de esto, ¿no? Y es en círculo de seguridad, cuando nosotros estamos facilitando círculo de seguridad, no es enseñarlo círculo de seguridad, es ponerlo en práctica, ¿no? En cierta forma, uno como facilitador con otro es cómo yo puedo ser las manos. Y si yo puedo ser las manos, puedo facilitar la exploración y al mismo tiempo, cuando yo hablaba de relación, afecto, reflexión, al mismo tiempo reconocer, o sea, poder crear ese espacio en la parte de abajo del círculo y darle la bienvenida para que la preocupación que el papá siente acerca del comportamiento de su hijo se reconozca. La preocupación, el temor que el padre siente por esa música de suspenso que se crea en esos momentos, también sea reconocida. ¿Ya? Al fondo ya estamos en intervención temprana y el niño no puede esperar. O sea, queremos que algo pase pronto con el niño, pero empezamos siendo las manos también de los participantes para poder crear esa sintonía empática, esa empatía del padre hacia el niño, pero y empieza en la empatía que podamos tener nosotros con el padre. Gracias. Muy buen punto, Enrique. Y es base de todo esto, ¿no? Enrique, sé que tenías un deadline de cuánto tiempo podéis compartir con nosotros, porque sí, me quedan pocos minutos, pero... muchísimo evento esta tarde con Borges, ¿verdad? No sé si se pronuncia así. Sí, con el doctor Steven Porges tenemos esta noche un webinario muy, muy grande. Pero es todo este tema tan llevado al ámbito del doctor Porges de la ciencia, en el ámbito de la corregulación. Entonces el círculo de seguridad lo pone muy bien en práctica, de manera magistral, todos estos marcadores somáticos de la seguridad, ¿no? de la relación. Y el doctor Borges nos puede dar eso, explicar todo eso, bueno, cómo está pasando eso, cómo entenderlo, qué es lo que está pasando alrededor de todos nosotros. Cuando esa música de tiburón empieza, ¿qué es lo que pasa en mi cerebro, en mi cuerpo y cómo? Todo esto está interconectado. Muy bien. La otra cosa que quería, porque sé que tienes que salir pronto, Enrique, en parte de tus preguntas también es, en Círculo de Seguridad también se habla mucho acerca de traer el mensaje a los padres acerca de este deseo de ser perfectos, qué tan difícil y riesgoso es, ¿no? O sea, el Círculo de Seguridad empieza. Una de las primeras mensajes que se les da a los papás en la primera sesión es lo que uno tiene que hacer es lo suficientemente bueno, ¿no? Y ese es un poquito para, ok, hablemos de eso, porque hay la presión de ser perfectos, claro, y el deseo más que la presión, ¿no? Sí, y al mismo tiempo. Sí, no, es como una cultura en la que vivimos o lo que hemos llegado hasta ahora, que es como un impedimento a sentirse mal, no poder conectar o lo que sea, ¿no? Es una exigencia de juzgarse a uno mismo, ser muy crítico hacia uno mismo y esto sí es un bloqueo para poder reconocer lo que hay, ¿no? Y poder ayudar a la conexión.
Sí, sí, sí. Muchas gracias por todo. Y yo me tengo que retirar y quiero darle las gracias a Arwen, Carlos. Y Enrique, muchas gracias a contacto. ti Gracias. por el trabajo que estás haciendo, por seguir poniendo tanta reflexión en este proceso y Sí, sí. por seguir con los esfuerzos de seguir apoyando eh, al Mi Círculo de intención es Seguridad y a las seguir familias. apoyándonos, apoyándoles. Eso es conexión. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias. Perfecto, de que te cuidas. Qué bueno. Sí. Bueno, Quería Carlos. decirles, quería decirles que lo puse en inglés, pero alguien me estaba preguntando acerca de Jerry Paul. Entonces en inglés puse el título del libro Sí. en el que ella está, que es How You Are is as important as what you do, ¿no? Mm. Y ahí aparece el nombre completo de ella, que es Jerry Paul. Y también está el de María St. John, que es otra persona que trabaja con ella aquí en San Francisco, que es la autora de ese libro. Fíjate, Carlos, si te parece bien, no me deja copiar el texto, pero sí me ha dejado hacer esto. Es este libro, ¿verdad? Sí, Y sí. este es el autor. Ya. Ajá. Damos como autor. Ok. Tenemos ahí información de este autor. Bien, y bueno, no creo que haga falta comprarse un libro por $907. Ok. No, No. por lo menos para tener. Solo le quería dar el nombre de ella. Ahí tenéis el nombre. Ok. Y así por lo menos ya lo tenemos grabado, ¿vale? Para que la gente que después pueda ver el webinar, pues pueda buscar información. Ok, aquí lo tenemos. ¿Sí? Ujú. Qué bueno. Ya, ella fue, ese video que está allí en 03 fue el año pasado, se le hizo una conmemoración por todo el trabajo que ella ha hecho en el trabajo de intervención temprana. Y en la conferencia de 03 se le hizo. Qué bueno. Carlos, tenemos una duda de Alejandra. Voy a ver si le puedo dar acceso. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si Alejandra puede entrar. Hola, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno. Buenas tardes, Alejandra. Primero voy a pedirte que te presentes y ahora pasaremos a la pregunta que nos lanzaste, ¿sí? Vale. Bueno, lo primero, perdonar el retraso. Justo me ha pillado una sesión y bueno. Pues soy Alejandra Gabaldón y soy psicóloga clínica en una clínica del centro de Madrid, por la zona de Diego de León. Y bueno, trabajo sobre todo con población adulta. Muy bien. Muy bien. Y nos lanzabas una pregunta. Sí. En pantalla, ¿te parece? Vale. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver, alcanzamos. Muy bien, Alejandra. Tu pregunta es acerca de seguir la necesidad o hacerse cargo, ¿verdad? Bueno, vamos a fijarnos, vamos a cambiar totalmente de partir de un facilitador haciendo preguntas sobre temas específicos de cómo facilitar un grupo, el círculo de seguridad parental, a algo indispensable. El círculo de seguridad es mucho más que el círculo de seguridad parental y va a producir cambios. Yo lo noté en cuanto empecé a conocer el círculo en mi práctica clínica, no solamente en mi práctica clínica, en cómo me vinculaba con mi pareja, con mis hijos, con el entorno, conmigo misma. Entonces, esa es una pregunta de una psicóloga respecto a la aplicación de círculo de seguridad, ¿sí? A través del círculo de seguridad en su práctica clínica. Muy bien. Si te parece bien, voy a leer la pregunta. Entiendo que en general siempre que se pueda hay que seguir la necesidad, pero al aplicarlo en consulta con mis pacientes en muchas ocasiones me cuesta ver si tengo que seguirla o hacerme cargo. Te pongo algunos ejemplos en los que se me hace especialmente difícil. Con pacientes con un estilo ansioso que siempre vienen muy desregulados cuando me piden reafirmación o reaseguración. Perfecto.
Ok, seguro que Carlos quiere preguntarte un poquito más sobre esto. Alejandra, muchas gracias por estar aquí, pero cuéntame un poco más. O sea, yo creo que tú, voy a decir, en parte cuando ya hablabas mucho de la base de cómo sería la intervención, pero cuéntame un poco más en esas situaciones, eh, acerca de los padres, del cliente, cuando ellos hacen cierta intervención, entonces, ¿cuál es tu respuesta y cómo esa interacción pasa entre ustedes dos? Bueno, yo desde que hice los cursos de Arwen y me metí un poco en todo este tema del apego, un poco lo que intento es meterlo en la terapia. Yo sobre todo trabajo con adultos, también cuando he trabajado con niños, con padres, intento hablarles un poquito del círculo de seguridad, pero más allá de eso intento meter el tema del apego en la propia relación terapéutica, ¿no? Entonces, algo que yo tengo en mente es, bueno, intentar un poco ver cuál es la necesidad del paciente en cada momento y poder seguir esa necesidad en la medida de lo posible. Sí que es verdad que hay pacientes o hay situaciones que no sé muy bien si lo que necesita el paciente es que yo siga esa necesidad o me haga cargo, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con pacientes de tipo más ansioso, ¿no? Cuando me piden pues esa reaseguración, ¿no? Continua de ¿y tú qué piensas sobre esto? Pero tú dime qué piensas sobre esto, pero esto, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Y entonces, claro, yo cuando era cognitivo-conductual esto era muy fácil, ¿no? Pues hacer una extinción y ya está. Pero claro, cuando le metes el apego, pues no sé muy bien si porque además cuando digo, bueno, voy a conectar con esa emoción y voy a intentar regular sin dar esa reaseguración directamente, pero el paciente cuando está ahí metido en su círculo ansioso es como, ya me estás intentando llevar a la emoción, pero dime tu opinión sobre esto, ¿no? Yo lo que necesito es que tú me digas qué piensas sobre esto. Entonces me cuesta ver un poco cómo gestionar esas situaciones. Carlos, no te oímos. Alejandra, lo que estoy escuchando es cuando persona empieza a expresar un poco empieza a expresar ansiedad y el deseo de darme la respuesta acerca de lo que necesito hacer, ¿no? Cuando persona empiezas a ir en ese camino, entonces, inicialmente tú tratas de quedarte allí con ella acerca de esta situación, o qué es lo que tú haces en ese momento cuando tú tratas de quedarte, de seguir la necesidad. Cuéntame un poquito, cuando la persona hace eso, entonces, ¿tú cómo le respondes? Bueno, yo intento como centrarnos más en la emoción, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo te sientes con esto que me estás planteando? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Qué te lleva a preguntarme esto, no? O igual como un poco conectar, ¿no? Como puedo ver que estás muy angustiado, ¿no? Que esto te angustia mucho. En cierta medida en algunas situaciones la persona pues como que conecta y podemos regular un poco la emoción, pero sobre todo con pacientes que ya me conocen mucho, sí me dicen como, ya me estás señalando la emoción y me estás esquivando la pregunta. Entonces, o sea, cuando tú tratas de ir allí, en ocasiones funciona, en algunos, pero en otros, entonces, cuando tú haces eso, entonces ellos te responden de una forma más de poner un límite o tratar de salir a otra parte, ¿no? Siguiendo, dame la respuesta y cómo manejar eso, ¿no? Entonces, cuando ellos te responden así, entonces, ¿tú qué haces en ese momento? Pues un poco les suelo decir como, vale, recojo esta pregunta y volvemos a ella para verla y para darte un poco una respuesta, pero primero vamos a mirar la emoción y vamos a ver cómo te estás sintiendo, intento ir por ahí un poco. Uh-huh. Y cuando tú tratas de ir por allí, eso, o sea, ¿cuál es la respuesta de ellos? Pues en algunas ocasiones bien,
pero en otras veces siento que incluso me ha pasado que se enfada, ¿no? Pues mal, ¿cómo me voy a sentir? Pues mal, me encuentro mal. Y se escala más, ¿no? O Sí. sea, en ocasiones funciona y qué bueno, funcionó, seguimos. Y la pregunta tuya regresa más, ok. En ese entonces, cuando hay unas ocasiones donde cuando yo hago esto, entonces el afecto se empieza a escalar, ¿no? Y en ese momento es cuando en la pregunta tú describes esta situación acerca de la diferencia entre seguir la necesidad y hacerse cargo. Cuéntame un poquito, ¿tú cómo ves eso diferente? ¿Cómo ves eso? Pues en ocasiones sí que he intentado pues dar respuesta a esa pregunta, no haciendo un poco juicio de valor, pero bueno, sí que recogiendo y diciendo, bueno, pues mi opinión es esta, ¿no? Yo valoro que es esto. Pero luego sí que me he quedado un poco con la impresión de, en el momento la persona se ha quedado tranquila porque le he dado mi opinión y ya está. Pero hasta qué punto esto le ayuda, ¿no? Porque va a seguir al momento, después de la sesión, la duda va a volver a aparecer, ¿no? Se me viene, por ejemplo, el caso de un chico, de un paciente que, bueno, que tenía mucha ansiedad a nivel social y le preocupaba mucho que la gente le viese como muy femenino, ¿no? Entonces tenía mucha duda de si realmente proyectaba una imagen que no casaba con su imagen de heterosexual, ¿no? Entonces me preguntaba como, pero tú cómo me ves, pero a ti te proyecto esto, pero tú qué piensas sobre esto, ¿no? Y me insistía mucho sobre esto y me decía, no, lo que necesito es que tú me des tu opinión. Entonces, claro, si yo le daba mi opinión, no le decía, bueno, pues esto ya lo hemos trabajado y sabes que hemos visto pues esto que está pasando y de dónde viene esto y tal. Pero yo pensaba, claro, esto se ha calmado en el momento, pero después de la sesión vuelve a aparecer, la inseguridad sigue ahí, la ansiedad sigue ahí. Y el hacerse cargo en esos términos, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero en esos términos, para ti, ¿qué sería hacerse cargo? Pues un poco no contestar a la pregunta, ¿no? Y centrarnos en regular la emoción, en ir a la parte de la ansiedad, ¿no? En ir a la qué está pasando. Entonces, mira, y me hubiera gustado mucho más poder hablar más largo acerca de eso. Yo sé que se nos está acabando el tiempo y cuando nosotros hablamos de la parte de arriba, la parte de abajo, las necesidades en la parte de arriba y las necesidades en la parte de abajo, todo eso está comunicado con ser humano, con ser grande, fuerte, sabio y bondadoso, ¿no? Cuando sea posible, seguir la necesidad. Cuando sea necesario, hacerse cargo. Y es parte fundamental. O sea, si la ansiedad se está desbordando, la necesidad en ese momento no es explorar las razones, no es en la parte de arriba. Pensemos sobre esto. En un momento se vuelve en la parte de abajo. Ayúdame a organizar mis sentimientos. Hacerse cargo es como tú dices, ya, aquí se necesita ser las manos para acoger esas necesidades en la parte de abajo. Lo que me está expresando es necesito protégeme, consuélame, organiza mis sentimientos, hablando específicamente acerca de la preocupación y la ansiedad. La intelectualización, el poder hablar y reflexionar es más algo que pasa en la parte de arriba. Y vamos a estar allí, pero cuando hay que tomar control, hay que tomar control. De una forma bondadosa, aplicada, profesional, como tú lo has demostrado que lo puedes hacer, por ejemplo, hablando de este chico, ¿no? Pero lo fundamental es en esos momentos, hacerse cargo es atender esa necesidad en la parte de abajo, porque tú tienes la razón. Es un poquito como lo que en Círculo de Seguridad hablamos de señales incorrectas, señales equivocadas. ¿No? Yo quiero que tú me reasegures esto.
pero por dentro me estoy muriendo del temor y del miedo que me da el hecho de que no me miren así, y eso qué significa para los otros y sobre todo qué significa para mí. Entonces, hacerse cargo es poder reconocer. Antes de que entraras estábamos hablando con Enrique acerca de este punto que reafirmamos mucho en Círculo de Seguridad de Mantener, que es acerca de relación, afecto, reflexión. Dentro de la relación que tenemos, cada vez que el afecto sobresalga, lo vamos a reconocer. Vamos a mencionarlo. No para pensemos más de dónde viene, sino para reconocer esa ansiedad. Claro que te preocupa, ¿no? Y si tengo que hacerme cargo, ¿qué tenemos que hacer para bajar la ansiedad lo suficiente para entonces ya dar una sensación de ser lo suficientemente tranquilos, estoy lo suficientemente seguro para explorar? Entonces ya puedo regresar a explorar, que sería, hablemos un poquito más de dónde viene, para dónde va, cuál es la ganancia, exploración. Esto, ¿cómo te cae esto? ¿Hace lógica? Sí, me resuena un poco con lo que tenía en mente. Es verdad que luego pues entiendo que esto también depende un poco mucho de la situación del paciente, de cómo vaya respondiendo, ¿no? Y la necesidad va cambiando. Y bueno, sí que es verdad que a veces, posiblemente porque también con tanta ansiedad, tanta angustia, ¿no? También se nos contagia un poco, entonces también ahí influye en cómo se maneja la situación, ¿no? Pero... Ya tienes razón, se nos contagia, o sea, los sentimientos son contagiosos. La música de Tiburón es contagiosa. Ellos empiezan a hablar de sus preocupaciones, eso le empieza a crear unas preocupaciones y después los dos terminamos la música. Y los dos terminamos en un área que ni sabemos cómo llegamos aquí. Y ahora, nuevamente, lo que tú estás demostrando es esa habilidad de reflexionar. Esa es la respuesta. Pensemos sobre esto, cómo está llegando. No solo es de erradicar esas ideas, es de entender a un nivel de estado de mente qué está pasando aquí. Gracias, Alejandra. Ese es un muy bonito pregunta, muy interesante. ¿Y cómo se aplica? Y viene dentro también de lo que Enrique estaba hablando más temprano acerca de la facilitación. Muchas gracias. Bueno, Carlos, si me dais un minutito con lo que estaba planteando Alejandra, es como lo organiza un cuando entonces interno mental mío. La importancia en cuanto hacemos Diana en un caso específico, una situación específica con un paciente, okay, el poder entender todo esto se hace muchísimo más claro. Okay. Cuanto más general, menos claro es, y cuanto más específico y podemos elegir una memoria específica, un suceso específico con un paciente, mucha más fluidez en esa reflexión y en esa capacidad de ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que es algo que trabajamos en los grupos con los padres, de pedir un momento específico, bien, y que podamos hacer la reflexión sobre una situación específica. En este que estás comentando, Alejandra, a mí me resonaría como un paciente que realmente está teniendo una sintomatología de TOC, ¿okay? Y tiene una obsesión, ¿okay? Y como él, estaba diciendo Carlos, ese miscue, esa señal equivocada, es que parezca que yo estoy en la parte de arriba haciéndote una pregunta y queriendo reflexionar sobre este aspecto, cuando realmente, vean, hay toda esa emoción que hay por debajo, vean, ese agujero negro, ¿ok? Y cómo es de difícil discriminar entre seguir la necesidad de hacerse cargo, ¿ok? Porque tenemos como ya muy descrito qué quiere decir hacerse cargo. Hacerse cargo es llevar el guión de la terapia, hacerse cargo es cortar al paciente porque me quedan 5 minutos para terminar la sesión
¿sí? Hacerse cargo es darme cuenta de que eso es una señal equivocada, que realmente todo eso está sobrevolando, es la defensa que está sobrevolando un agujero negro muy, muy potente, ¿sí? Quizá no está preparado, ¿no? para asomarse. Y tengo que esperar a esa oportunidad de que él se acerque un poquito más. Entonces le acompaño, ¿ok? Simplemente le acompaño. Cuando se asome yo estoy ahí con él, pero luego va a volver a salir, ¿no? Otra vez con la defensa. Muy interesante. Y yo creo que Carlos va a ser buenísimo. Yo creo que van a salir cosas muy ricas si podemos seguir haciendo estos webinars, Ideal. compartiendo con profesionales. ¿Sí? Qué bueno. Yo recomendaría mucho, es algo muy bueno, ¿no? Ana Sara estaba escribiendo en el chat, ¿no? Acerca también de esta interacción dirigida a lo que tú presentas, Alejandra, ¿no? Entonces, Ana Sara también está hablando en otros términos de lo que nosotros llamamos una señal correcta o una señal incorrecta. Y el otro punto también aquí, en cuestión de la intervención clínica, ¿no? Es el conocimiento que cada uno de ustedes tiene. O sea, no es, esta es la única forma de proveer la intervención. O sea, cada uno, Arwin lo decía, ¿no? Hacerse cargo es tener el uso de las herramientas de mi intervención clínica. Y esto va a cambiar en cada uno de nosotros, de acuerdo a cuál sea su intervención clínica, ¿no? Dentro de eso, por parte del Círculo de Seguridad, nosotros insistimos el hecho de que algo básico tiene que ser el hecho de que uno sea las manos de otra persona, y para que la otra persona pueda reflexionar, tiene que sentirse lo suficientemente seguro y regulado. Y uno tiene que hacer pues eso que sea necesario para que la persona esté lo suficientemente regulada para poder seguir ese intercambio acerca de lo que sería en la parte de arriba de reflexionar, de pensar, de ponerle ideas a este proceso. Muchas gracias, y muchas gracias, como estoy diciendo, tanto a Ansara como a María Campos y las personas que han estado escribiendo en el chat. Es importante también escuchar lo que ustedes están sintiendo y pensando. Totalmente. Muchísimas gracias, Alejandra. Vale. Ok, nos despedimos de Alejandra. Bueno, Carlos, ha sido un gustazo tenerte. Yo sé que vas a estar seguro dispuesto para próximos webinars para compartir. Sí, sí, sería bueno poderlo hacerlo regularmente. Espero que los que están participando puedan traer preguntas también. Quisiera mencionarles que aquellos que puedan entrar a la página de Círculo de Seguridad, también allí tenemos unos chat rooms, ideas donde pueden poner preguntas. Por favor. Un vistazo, sí, en la zona de miembros, efectivamente. Siéntanse libres de hacerlo. Les pediría que si quieren hacerlo y pueden, lo hagan en español para empezar a crear más este flujo de mensajes en diferentes idiomas. No solo tiene que ser en inglés. Y si algún blog aparece en español, de hecho yo voy a estar pendiente y respondiendo y tratando de facilitar más respuestas a eso. Entonces, les pido que parte del apoyo de esto es si pueden participar activamente en en las diferentes opciones que hay en Círculo de Seguridad. Bueno. Se los agradecería profundamente. Pero especialmente muchas gracias por dar su tiempo al final del día de estar aquí con nosotros. Entonces, muy agradecido por darme la oportunidad de entrar en sus casas y de compartir esta hora con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, de verdad, y nos veremos pronto. Quería reconocer, acabé de darme cuenta que Lisa Meléndez, ella está en Costa Rica y estuvo aquí con nosotros, entonces qué bueno. Y Vanessa también están. Son dos personas que están trabajando en Círculo de Seguridad en Costa Rica y qué bueno saber que están aquí con nosotros también. Qué bueno. Bueno, Carlos,
hay una parte de despedida. En el círculo de seguridad, esa despedida sería un... ¿Nos vamos a explorar? Nos vamos a explorar, pero antes de irnos a explorar algo, al final de cada capítulo en Círculo de Seguridad, ¿no? Uno trata de preguntar, bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó más? ¿Qué fue difícil de lo que hablamos hoy? ¿No? Ahora, eso uno debe dar suficientemente tiempo para explorar eso, pero yo quisiera que a medida que nos estamos despidiendo, si pudiéramos poner en el chat una oración o una palabra de qué es lo que más van a recordar de esta reunión que tuvimos hoy, de esta reunión de una hora, cuál es el mensaje que se llevan más cercanos cada uno de ustedes. Entonces, si pueden darse un minutico para escribir eso en el chat, les agradecería. Ok. Yo comentaría la mía. Mi palabra es conexión. Es podernos conectar a través de este medio. Ha sido muy bonito. Perfecto. Qué bueno. Esperanza. Muy buenas. Ya. Unidad, sostener, alegría, relación, afecto, reflexión, confianza, conexión, reflexión y calma. Y muchas gracias, Montserrat, por tu también por el comentario, y ya, ojalá podamos seguir esta experiencia y conocernos más unos a los otros. Muchas gracias. Va a ser un gusto. Carlos, como siempre te digo, que tengas muy buena semana. Un gusto para ti también, para todos ustedes. Disfruten, manténganse seguros y seguimos en este proceso. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.